Esta presentación es realizada luego de ver la serie Black Mirror, temporada 3, episodio Caída en picada. Caída en picada enmarca su historia en una sociedad en la que todos sus integrantes puntuarán las acciones y comportamientos a través de sus celulares, estableciéndose una valoración de hasta 5 estrellas por persona. Las valoraciones que las personas tengan hacia otras les permitirá acceder a cierto estatus social y a cierto número de ventajas en su día a día. La rosa expresa que la filosofía no es una disciplina, es una actividad que tiene que ver quizás con el pensamiento. Y el pensamiento es siempre una indisciplina, un acontecimiento quizás que no puede producirse, predecirse ni darse por supuesto y que sucede o puede suceder en cualquier lugar. También la rosa expresa lo importante que es pensar en lo que haces y en lo que dices, estar atento a lo que te pasa, sostener tu capacidad de iniciativa, de invención y de riesgo contra la ley de la gravedad, contra el curso ordinario de las cosas, contra tu tendencia natural a la distracción, a la estupidez y al atontamiento. El sistema de puntos utilizado en la serie le genera a los habitantes una ambición insana por aumentar su puntaje, fomentando la homogeneidad de la sociedad, eliminando progresivamente cualquier diferencia marcada entre uno y otro que no sea la cantidad de estrellas. Existe una manipulación mental sistemática, una dictadura del pensamiento, en la cual quien quiere ser exitoso debe acatar rigurosas normas de conducta e interacción con los demás, porque de otra forma sería excluido y su reinserción, de ser posible, sería lenta y difícil. Aquellos que no quieren integrarse al sistema son repudiados por una mayoría de mentes homogéneas. Los que van en contra del sistema pueden llegar incluso a ser encarcelados solo por su manera de pensar, algo que limita la libertad de expresión aún más de lo que le hace el propio sistema de puntos. La Rosa, quien recupera a Joseph Shakotot, nos habla del pensamiento emancipador, que consiste en utilizar la propia inteligencia y entender que la palabra circula entre todos y no en una sola dirección. En las escuelas y en la sociedad segregamos un pensamiento estúpido, a través del cual aprendemos a ser meros reproductores de pensamientos que no nos son propios, sino que son producto de una opinión pública, la cual nos transforma en opinadores. Se instala una lógica de inferiores y superiores, dando una matriz jerárquica, la cual estructura nuestra sociedad. Segregamos un pensamiento estúpido cuando nos conformamos con esas lógicas. Tenemos el afán de seguridad y un deseo de obedecer. Es por esto que la lucha contra el atontamiento no es más ni menos que una lucha con nosotros mismos, para lograr convertirnos en interrogadores y comprender que la igualdad se practica y que toda persona tiene sus propios conocimientos y que hasta el llamado ignorante, caratulado así por quienes se quieren superiores, saben muchas cosas y son una fuente de enseñanza. En este capítulo de la serie podemos ver cómo las personas repiten un pensamiento, una opinión que les fue impuesta. Catalogan a las personas según lo que la sociedad cree correcto o incorrecto. Es tanto así que una persona con una baja puntuación instantáneamente es desplazada, impidiéndole el acceso a un sinfín de lugares. Además, una persona sin conocer a otra genera una opinión sobre esta, en base a las calificaciones que tiene, en base a lo que otros actores de la sociedad le han impuesto. Por ejemplo, a la protagonista se le niega el acceso al aeropuerto, se le limita el alquiler de los autos y cuando pide ayuda nadie es capaz de hacerlo, porque si tiene una baja calificación debe ser marginada. Aquí vemos cómo son reproductores de opiniones ajenas sin dar lugar a cuestionar el porqué de estas, hasta que al fin alguien la ayuda, alguien que logró emancipar su pensamiento, logró cuestionar lo que la sociedad imponía y generar sus propias conclusiones. Esta persona es Susan. Para Lacey es tan importante su estatus en la sociedad que intenta ser alguien que no es, para subir su calificación, pero sus intentos son en vano, ya que su calificación comienza a bajar al punto de perder la cordura, y es recién luego de ser arrestada que comprende que toda su vida siguió un modelo y opinión que no le correspondían, y no está siendo ella misma. Otra de las cosas que notamos es que la única persona a la que podemos ver en una actitud filosófica es a Susan, la mujer que recoge a Lacey en la ruta. Podríamos comparar a Susan con aquel prisionero de la alegoría de la caverna que logró despojarse de sus cadenas y ver la luz del sol. La felicidad y el éxito que la sociedad demostraba a través del reconocimiento y el estatus que le daban los puntajes dados por el resto de las personas eran aquellas sombras que los prisioneros veían.
Una vez que esta mujer, gracias a una situación tan dolorosa como la pérdida de su marido, por no conseguir el reconocimiento necesario, decide cuestionar y luego dejar de lado ese estilo de vida, es cuando se libera de esas cadenas y puede comprender lo que le rodea. En este momento, continuando con la comparación, es que Susan ve el sol. Al mismo tiempo, podemos reconocer en ella esta característica de la filosofía como desenmascaradora, que se describe en el capítulo de Mentira la Verdad. Cuando logra ver el sol es cuando puede ver el poder de intereses en el que estaba inmersa en su realidad y cómo ella y el resto de las personas era funcional a eso. Las personas actuaban en conjunto, todos pensaban lo mismo. Podemos observarlo en la situación de los licuados en la oficina o aquella en el aeropuerto. Consumían lo que se tenía que consumir para poder seguir formando parte, es decir, no lo hacían por propia necesidad, sino para satisfacer a sus espectadores, o sea, por la necesidad del otro. Aunque estas acciones y pensamientos igualitarios los llevaban a cumplir sus objetivos, como subir el puntaje, en realidad era el objetivo planteado por otros, por aquellos que estaban en posición de exigir al ciudadano que se sacrifique para obtenerlo. Le imponen tal necesidad. Por consecuencia de todo esto, se ve una sociedad totalmente alienada. Susan, por su parte, al adoptar esta postura, logra forjar su propio camino. En el momento en el que Susan, la mujer que manejaba el camión, le cuenta a Lacey sobre lo que tuvo que vivir, el afrontar esa enfermedad que posteriormente tuvo como consecuencia la muerte de su marido, y que a partir de ese momento dejó de guardar lo que sentía, comenzó a decir lo que pensaba y en el momento que quería. Es entonces donde se puede entender esta denominación que plantea Foucault de crítica como una actitud, o como el arte de no ser tan gobernado. Se refiere a que debemos problematizar nuestro presente, lo que se nos presenta como dado, lo evidente, no conformarse, y como uno de los 3 puntos de anclajes históricos menciona, esto de no querer ser gobernado así, no querer aceptar más esas leyes. En este caso son bajo un estatus en las redes sociales. Se trata de asumir una posición de distanciamiento con respecto a lo que se nos presenta como lo establecido, los mandatos, el sentido común, el orden dominante, analizando, reflexionando acerca de cuáles son las evidencias, cuáles son los supuestos, los fundamentos que sostienen eso establecido. Además, en este capítulo, cada individuo contaba con un porcentaje numérico que definía básicamente toda su vida y marcaba límites en la sociedad, tanto en el campo laboral como en la compra de una vivienda o el alquiler de un auto. Esto es lo que Foucault llama normalización, a este poder disciplinario que controla la voluntad y el pensamiento, y además implica numerar y controlar a los individuos para que cumplan su rol dentro del cuerpo social. Uno de los temas que se busca problematizar en este capítulo es cómo en la actualidad existe una obsesión por las apariencias y cómo así dependemos constantemente de una valoración externa. Esto se da porque es a partir de esta valoración que ocupamos un espacio específico en la sociedad. En este capítulo esto se muestra fuertemente. Cada persona tiene un puntaje que se va conformando según la evaluación de la gente que la rodea. Y si bien esto es algo que vemos muy alejado de nuestra realidad, al analizar el sentido podemos relacionarlo fácilmente con lo que pasa todos los días en nuestra vida, por ejemplo, con el fenómeno de las redes sociales. Es así que terminamos teniendo que responder y adaptarnos a un ideal y todo aquel que no llegue a él será excluido. Este sistema lo único que genera es desigualdad social e injusticia para la mayoría de los que pertenecen a él. En esta ficción se muestra un reflejo de la sociedad en donde la mayoría de las personas pasan su vida sin preguntarse por qué esto es así y si es lo más justo. Directamente se acepta el orden y se reproduce, entendiéndolo como única forma válida de organización social. Incluso podemos ver cómo Lacey, cuando su puntaje comienza a bajar drásticamente, dejándole en una posición que no le permite acceder a ciertos servicios necesarios, sigue apoyando el sistema de puntos y hasta piensa que la culpa es de ella, transformando un problema social en un problema individual. Está tan instalado el orden que no existe la posibilidad de pensar distinto, porque aquel que piensa distinto es privado de servicios, excluido e incluso silenciado o reprimido. En este sentido, encontramos una ausencia de conciencia de la opresión, concepto retomado por Quintard, que implica develar lo oculto detrás de acciones y pensamientos, entender que existe un régimen de opresión y a partir de esto poder realizar una crítica propia. Esta ausencia caracteriza a la mayoría de los personajes que ya tienen incorporado que la vida es así y deben seguir lo establecido, con algunas excepciones como por ejemplo Susan. El personaje de Lacey muestra claramente esto.
en la imposibilidad de distanciarse de la realidad para analizar lo establecido y poder formar con libertad un juicio crítico sobre ello. Incluso en la conversación que tiene con Susan, llega a decirle: no puedo descalzarme y vivir a mi libre albedrío, expresando claramente cómo vivir sin cuestionar, analizar y problematizar lo que nos rodea, terminamos perdiendo la libertad.